Bueno, a este anillo de fuego lo voy a enfocar desde la perspectiva del perdón, que es una palabra que se ha utilizado desde la perspectiva religiosa y está relacionada por ende al calendario gregoriano, porque todas estas formas de contar el tiempo, si bien son ancestrales, fueron utilizadas por los imperios para que domine un determinado tipo de pensamiento u otro. En uno de los anillos de fuego de hace unos años atrás, les contaba cómo las cruzadas fueron esta lucha de cuál calendario iba a utilizarse y si nos íbamos a guiar por la luna o por el sol para bajar los potenciales del año entrante. Acá, el calendario que nosotros vamos a utilizar va a determinar el qué y el para qué, ¿sí? Porque así como en la antigüedad, un grupo, un equipo, competía con otro grupo, con otro equipo, para ver cuál software iba a utilizarse y cuál iba a ser nuestro satélite de comunicación, si iba a ser la luna o iba a ser el sol, así es como hoy en día nosotros tenemos un imperio de un determinado tipo de pensamiento. Y, por supuesto, si sabemos que los pensamientos son los que generan los potenciales y determinan nuestro futuro, con qué software procesamos esos pensamientos también va a determinar el futuro de la humanidad. Es por eso que estamos viendo otros tipos de calendarios desde la llegada a nuestras vidas de la ley del desdoblamiento de los tiempos, que nos dice que pasado, presente y futuro están en el mismo instante y que los pensamientos son muy importantes a la hora de definir nuestro futuro. Futuro que por otro lado ya existe en modo potencial y que se ha ido cargando a lo largo de los eones que tiene este sistema solar, se han ido cargando en unas especies de tarjetas de memoria que han comprimido la información y esa información está en el sistema solar y sobre todo en el sol que es ese tiempo uno, ese tiempo pasado, en donde toda esa información está ahí y se descarga a modo de gotas de conciencia en cada uno de los 365 días del año, 366 cuando son años bisiestos. Entonces, esas gotas de conciencia son las que nosotros organizamos en los calendarios. Y vuelvo al qué, al para qué y al cómo, porque cómo nosotros vamos a ver a nuestro tiempo va a determinar el para qué. Si nosotros vemos a nuestro tiempo como un tiempo para consumir información, energía, potenciales, por eso a esto se le llama un tiempo netamente de disfrute y de consumo, vamos a determinar un futuro y un para qué estamos desdoblándonos en el espacio-tiempo. Si nosotros utilizamos el tiempo para la guerra, como lo hacían los romanos, y para poder establecer cuáles eran los tiempos en donde salían a conquistar, a dominar, cuáles eran los tiempos en los que no convenía, ¿sí? Por eso necesitaban conocer las 4 estaciones, necesitaban conocer no solamente los ciclos de la luna, sino también
cómo se podía aprovechar mejor el tiempo para salir a conquistar territorios. Entonces, cada uno de esos calendarios nos han ido dando también una intención a futuro, un futuro potencial que lo hemos ido colgando todos, toda la humanidad, en esas memorias virtuales que son esas 12 casas. Por eso el tiempo es muy bueno verlo como un guardatiempo, como diferentes compartimentos que han quedado ahí y que nuestros árboles transgeneracionales han ido cargando, así como nosotros hoy estamos cargando potenciales para la posteridad y muchas veces por ahí pensamos en nuestros hijos, nuestros nietos, qué futuro le vamos a dejar, qué planeta les vamos a dejar y por eso también determinamos muchas de las acciones de nuestro presente en cómo vamos viendo ese futuro. Digamos que hay potenciales que han colgado nuestros ancestros y que nosotros estamos bajando cada uno de esos días del año. Como no podemos tener control sobre todos los pensamientos y sobre todas las constelaciones esquizofrénicas que hayan tenido nuestros ancestros, por eso es que en este último tiempo se está viendo mucho el tema de las constelaciones familiares y la mirada sistémica de la familia, porque estamos en un tiempo de cierre, en un tiempo de apocalipsis, en un tiempo de convergencia, en donde hay que ajustar las cuentas que nosotros tenemos. Y aunque excluyamos a algunos miembros de la familia, esas informaciones están colgadas en un campo de potencial que le llamamos campo cuántico. Y esas informaciones bajan al año siguiente a modo de experiencias de conciencia que desde una perspectiva lineal uno puede decir experiencias buenas, experiencias malas. Desde la perspectiva del desdoblamiento de los tiempos, se trata de suprimir los potenciales peligrosos. No solamente para cada uno, sino para la humanidad, porque en estas memorias virtuales, tenemos 4 memorias virtuales, hay una que es la memoria que está en nuestro cuerpo, hay otra que está en nuestra psique, hay otra que está en nuestra mente y hay otra memoria que está en el ambiente. La memoria del ambiente es muy importante porque es la que nosotros estamos recibiendo de las otras especies y de los otros seres que conviven en nuestros entornos y que de ahí, de esa información, es que se ha ido configurando todas y cada una de nuestras capas embrionarias. Entonces, la información del ambiente es muy, muy importante porque estamos en un feedback constante que nos hace vernos todos conectados. Y acá quiero hablar de 2 palabras. Dije primero la palabra perdón y la palabra global. ¿Por qué? Porque hay diferentes funciones que nosotros le otorgamos a los calendarios y una de las funciones que se le otorgó o que le otorgamos los humanos en el pasado es la de homenajear a nuestros santos. De hecho, ese fue como los primeros rituales que tuvo el calendario gregoriano, con esta forma de reconocer a esos no vivos del transgeneracional que tenían esos humanos por esa época y que se les llamaban santos. Eran personas reconocidas o personas que era necesario rememorar en esos calendarios. ¿Qué es lo que nos dan los santos? Las antenas no vivas, para ser más específicos con el término, es una perspectiva de globalidad. Nosotros nos sentimos muchas veces como individuos alejados en la galaxia y esta sensación de soledad, que es la misma sensación que siente nuestro planeta, nos genera un estado de divergencia absoluta. Y
este estado de divergencia lo puede recoger o lo puede englobar algunos elementos que hemos ido construyendo en la civilización o también en nuestro aparato psíquico. Los no vivos, en el pasado santos, hoy ya sabemos que son nuestros ancestros, son ese elemento cohesionador, ese elemento que engloba atributos, valores, que nosotros seleccionamos y queremos pasar a la siguiente generación. Estamos en un tren evolutivo en donde la selección natural de esos atributos es una selección que nosotros le llamamos valores. Esos valores lo vamos pasando de una generación a otra generación. Es por eso que a veces en los clanes se excluyen a determinados observadores, a determinado hijo o hija que tiene un valor que no estaría dándonos alegrías, ¿sí? Más, si nosotros podemos empezar a tener una mirada más abstracta, vamos a darnos cuenta qué quiere decir la palabra perdón. La palabra perdón nos dice que nosotros donemos nuestra percepción y sobre todo que lo hagamos en los finales, en el final del día o en el final del año. ¿Cómo hago para donar mi percepción? ¿Sí? Si yo tengo una perspectiva concreta en donde mi cerebro solamente capta lo que ve y no capta lo que no se ve. Los programas religiosos han servido y todavía les sirven a muchas personas para poder hacer este ejercicio de donar la percepción. Ejercicio que desde la ley física del desdoblamiento de los tiempos venimos haciendo y le llamamos la derivación nocturna. Esta derivación es la mayor actualización que nosotros tenemos de la palabra perdón. Pero ¿qué hacemos si nos cuesta soltar? Si al contrario somos más de retener dinero, retener información, retener a los vínculos, retener a los hijos. Claro, me va a costar mucho perdonar, porque perdonar es una especie de dar, ¿sí? No de recibir. Entonces, en este cierre de año, el flujo vital va a ir hacia el dar, hacia el perdonar. Por eso es que en Navidad se hacen regalos, ¿sí? Y se tiene este gesto psicológico de dar, de dar. Más, si nosotros lo vemos finamente, esto tiene que ver con donar nuestra percepción, con derivar nuestra percepción. ¿Y de qué manera? De una manera lógica, porque nosotros tenemos muchas maneras divergentes de donar nuestra percepción. Por ejemplo, echándole la culpa a alguien sobre nuestros conflictos es una manera de donar nuestra percepción. Escogiendo un chivo expiatorio que vaya a expiar todos mis pecados, todas mis culpas, todo lo que yo no puedo procesar, es una manera de donar mi percepción. Eliminando a alguien o algo de mi vida es una manera de donar una percepción. Y hay más graves, de otros calibres y de otros tenores. Entonces, este fin de año, este anillo de fuego, donemos nuestra percepción desde una perspectiva lógica, desde una perspectiva orgánica, en donde ya no son otros humanos u otros calendarios con sus santos los que nos dominan, nuestro receptor, sino que es nuestra propia apertura temporal
nuestra experiencia cotidiana gestionada en autorreferencia. Lo que siento, lo que percibo, cual si fuera un no vidente del espacio-tiempo que no puede hacer eco a las otras antenas humanas porque la antena que me va a estar informando en el 2023 va a ser el mismísimo año. ¿Y cómo me va a informar el mismísimo año si el año todavía recién empieza? No, el año ya está porque pasado, presente y futuro están en el mismo instante. Entonces vamos a tener unos días positivos, que son los días que van a ir transcurriendo, y unos días negativos, que van a ser los días que van a venir, los días por venir. Y cada uno de esos días va a ser un día de conciencia, ¿sí? Por eso es que la historia va a pasar de ser de una memoria ROM a una memoria ROM. ¿Por qué? Porque ya no va a ser una historia lineal, una historia que estaba vista desde un calendario gregoriano, que tenía un fin de dominar, de conquistar, de sobrevivir, sino que va a estar siendo vista desde una perspectiva lógica, desde una perspectiva orgánica, que tiene el propósito de englobar los elementos en esta globalidad, que dejen de sentirse revoleados, ¿sí? Que empiecen a sentir esta sensación de seguridad que te da la cohesión, por ejemplo, familiar, la cohesión de estar siendo informado por un no vivo y la cohesión de sentirte parte de esta humanidad. Más no mezclar la cohesión de sentirme parte de la humanidad con que la humanidad sea mi emisor.